Muy buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Pues hay algo muy interesante en esta entrevista es porque tenemos una amistad que pues lleva muchos años y que da igual ha sido como un resultado también de algunos días, de tomarnos unos tintos, de conversar, de entender muchas cosas sobre el arte tradicional y también sobre el arte contemporáneo. Esta entrevista va enfocada sobre conocer aspectos de su obra y sus desarrollos. Entonces nos gustaría que primero como que nos comentara eh, su infancia y cómo fue su infancia y sus primeras percepciones frente al arte. La infancia transcurrió muy en medio de la naturaleza. Perteneció a un medio rural y por eso la sensibilidad que tengo para plasmar los paisajes y las cuestiones esotéricas más allá del paisaje. Transcurrió muy feliz en medio de pensamientos, de inspiraciones, porque mi hobby era treparme a los árboles y contemplar la naturaleza. Hay algo muy interesante. Se nota una carga muy fuerte en esos dos aspectos, lo místico y también la naturaleza, como ese respeto, que también tiene como mucha consecuencia a esas tradiciones, tanto campesinas como también indígenas. ¿Cómo fueron sus primeros trazos o sus primeras inquietudes frente al arte? Sí, durante la primaria, porque digamos en una forma muy inocente, porque salí del campo prácticamente a la ciudad a estudiar. Entonces, digamos que era muy ingenuo el estar dentro del colegio. Y la influencia en esa época era pues muy religiosa. A mí me fascinaban los rayos que salían de los santos y lo iluminaban a uno, de la Virgen, del Cristo. Y eso me llamaba la atención, la luz y la sombra. Y de ahí que actualmente la obra casi que se fundamenta en los brillos de luz. La luz lo da todo en los cuadros y es el fundamento de la obra. Hay una cosa muy interesante porque hay una transición que tiene que ver con ese espacio que comparte con el Instituto Técnico Industrial. ¿Cómo vienen esos momentos y cuáles fueron como las percepciones que tienen los docentes frente al talento que tenías? Sí, digamos primero que eso, al haber ingresado al Instituto Técnico, fue un aporte muy grande, digamos, dentro de la vida artística, porque ahí aprendí una vez las formas más técnicas y las composiciones a partir de una enseñanza técnica. Así es de que eso sirvió bastante para el desarrollo de la obra, además de que allá estimulaban, ¿no?, un poco la creatividad y digamos también la parte artística, porque aparte de lo técnico, ellos estimulan la sensibilidad. Por eso es que el estudio técnico va muy compaginado con la libre expresión. Ahí, bueno, llega el momento de la Universidad Nacional, entras a la Universidad Nacional, compartes unos semestres frente a esas nuevas escuelas y el arte contemporáneo y esto. ¿Qué ocurre ahí? Porque pues hay también como un aspecto que alimenta, ¿sí?, como esa formación artística y también después como de estar en la Universidad Nacional regresas a Garagoa y empiezas a desarrollar toda su obra. Sí, digamos que se le abren nuevos mundos en la visión artística, porque digamos cuando yo ingresé a la universidad, ya pintaba al óleo, ya había desarrollado algunas técnicas y digamos ya tenía casi mi propio concepto. Pues allí entra uno a reforzar lo que ha experimentado, con nuevas visiones del arte, las escuelas, las cosas, digamos, es como mirar o sea, a través de una ventana el mundo. Y lógicamente que eso influye en la vida, porque, digamos, aparte de lo que uno ha aprendido, le llegan como nuevas técnicas y nuevas estrategias y temáticas para ingresar a su estilo. Yo recuerdo de las primeras obras que se desarrolló para una Bienal de Arte en 1991, que fue muy importante para mí porque en esa Bienal que se realizó acá en Garagoa, se hizo una compilación de artistas boyacenses muy interesantes, entre ellos pues estaba Luis Buitrago, Josué Carantón, Guillermo Amezquita, bueno, entre ellos estaba pues el maestro Pablo Ávila. Eh, pero yo recuerdo muy bien esa época y es muy diferente la forma como estabas pintando. ¿Cómo ha sido esa evolución de temáticas? Sí, yo diría que la vida de un artista es prácticamente la historia del arte, porque empieza uno de una forma muy ingenua,
va desarrollando su actitud y su aptitud hacia nuevas técnicas más elaboradas para pasar, digamos que al cubismo, al mundo moderno, y después soltarse uno al postmodernismo, ¿no? Con sus nuevas tendencias y sus nuevos estilos. Eso pasó con todos esos salones que realizábamos, donde había muchas influencias y cosas. Pero, sin embargo, en mi obra siempre he preservado el estilo clásico, un poco tirando al surrealismo. Yo lo llamo un surrealismo místico, romántico, porque involucro lo que decía antes de la naturaleza con lo esotérico. Me parece muy importante que me cuente cómo ha sido la relación con los artistas en Boyacá, qué cosas positivas tienen esas relaciones y también pues algunas desventajas que se producen a partir de todo este fenómeno de las bienales que se realizan aquí en Garaguay, que fueron tan importantes para muchos de los que estábamos en esa formación artística y entre ellos me incluyo. Sí, digamos que ha sido un gran aporte haber estado en contacto con todos ellos, porque de cada uno pues se influye en algo, todos nos influimos unos a otros. Pero digamos, en cuanto a eso, he tenido un poco la suerte de estar aislado, tal vez una contraposición, pero en el aislamiento uno consigue como realizar más su estilo, estar más libre de influencias. Pero digamos que todos esos bienales y esos encuentros pues han reforzado y creído y lo hacen a uno querer más en lo que uno hace, porque uno ve esas libres expresiones, entonces uno se siente un poco más realizado, digamos, en cuanto a lo que hace. Hay una cosa muy interesante que tiene que ver con el hecho de apostarle a hacer obra y a crear una galería en un municipio como es Garagoy. O sea, eso me parece que hay una connotación bastante importante, porque siento que en el Valle de Tesa y como muchos municipios, yo creo que en Colombia, desafortunadamente estos espacios no los hay. O sea, los referentes artísticos, plásticos o culturales son muy pobres y a veces queda solamente a cargo de la Casa de la Cultura o la alcaldía, que sigue siendo, pues, de igual a mi manera o a mi parecer, muy pobres en esa connotación y influencia social. La pregunta que yo hago es, me parece muy interesante, ¿y cómo fue ese nacer de apostarle a hacer su obra desde este pueblo y que lo ha logrado y se ha consolidado con muchos años de buena aceptación de la obra? Precisamente la falta de espacios, así sea aquí o sea en otras partes, en las ciudades, porque digamos en nuestro país es muy difícil uno desde abajo conseguir grandes espacios, casi que le están negados. Pues precisamente de ahí, de esa precariedad, nace la idea de formar la propia galería para exhibir las obras propias. Al comienzo la idea era exhibirle a todos los que quisieran el espacio, pero en nuestro medio es muy precario hasta en participantes. Entonces prácticamente ha sido una galería personal, pero ha servido de mucho inclusive en el pueblo porque casi todos los turistas, al no haber más espacios, pues obligadamente visitan la galería. La pregunta es, otra que nace también sobre ello, ¿cómo ha sido la aceptación del pueblo frente a su obra? Yo digo que muy buena, porque el hecho de que recomienden a las personas que llegan a la galería, eso es porque se sienten en parte orgullosos de tener una galería, ¿cierto? Y eso me complace, porque al menos reconocen que es arte y que vale la pena visitarlo. Esa es una colaboración muy grande por parte de la ciudadanía. Bueno, de toda esa experiencia, pues has tenido bastantes exposiciones, algunas exposiciones las has hecho fuera del país. ¿Qué historia nos puede contar como de esas que te llenaron? Sí, digamos, cuando estuve en Europa, en España, pues la primera vez y con el boom de participar internacionalmente, la cuestión, pues yo digo que me fue muy bien porque vendí algunas obras, a la gente les gustó, inclusive temas muy propios de tal vez por eso se vendieron, de nuestra idiosincrasia, aparte de sus costumbres, fue muy bien aceptada. Y digamos que para mí fue exitosa las veces que se expuso en varias partes, digamos, en España o en Cuba o aquí en Colombia, en Medellín, en Cartagena, en Guacarí, en Bucaramanga.
y aquí en el departamento de Boyacá y Cundinamarca, ¿no? En Bogotá. He estado en varias exposiciones y considero que siempre me ha ido bien. Que, pues bueno, viene la cuestión como pedagógica. ¿Qué consejo nos puede dar pues, a las nuevas generaciones que están enseñando arte en los colegios, con la infancia? ¿Cuál sería como algo, un elemento, algo que nos pueda aportar pues, para sensibilizar a los jóvenes frente a la cultura? Sí, digamos, por un lado, creo que los colegios deberían enseñar más la parte creativa a los alumnos, estimular más esa parte. Hay algo que me gustaría tocar también y es esa amistad que lograste tener con alguien que me parece que hizo una labor muy interesante, aunque pues algunos dicen que falta bastante precisión y profundidad en los temas, que fue Polioro Martínez en el libro sobre historia de Garagoa. ¿Cómo fue esa amistad con Polioro? Pues él es una persona muy inquieta y era una persona muy inquieta y, digamos, preocupado por las cosas de Garagoa y inquieto por las facetas artísticas del pueblo. Entonces veía en mí como el personaje, ¿no? Y tuvieron muchas charlas informales, él hablaba de su libro, porque él escribió un libro sobre Garagoa. Y más que todo a manera de información, tuvieron muchos encuentros y de ahí resultaron muchos escritos que él introdujo en el libro. Considero a Polioro Martínez, fue amigo mío también, y me parece un aporte muy grande que ha desarrollado frente a esta compilación que hace, que es una de las primeras compilaciones, y pues como yo digo, habrá vacíos y toda la cosa, pero lo interesante es que se atreve a desarrollarlo y lo saca adelante, y después cuando él fallece, pues su familia desarrolla todo este proyecto para que el libro esté en físico y la gente lo pueda leer, y hay unas historias muy enriquecedoras y muy anecdóticas también frente a la historia de Garagoa. ¿Qué sucede con todo puedo decir como red de artistas garagoenses? ¿Qué ocurre con los músicos? ¿Qué ocurre con los poetas? ¿Qué sabe sobre ello? Sí, ¿qué está ocurriendo acá frente a la cultura en Garagoa? Sí, digamos que por el medio a cada quien le toca desarrollar su vida, tal vez muy sin el contacto de los demás, sin haber como un grupo, una referencia del uno con el otro. Pues cada quien hace su vida, hace su historia y pasa al recuerdo cultural como un personaje, nada más, porque digamos aquí ya está muy escaso tal vez de procesos artísticos digamos vigentes, ¿no? Tal vez se transmite a algunos ejemplos del pasado, como por ejemplo el poeta El Gestas, que después de muerto fue que ya lo valoraron, y cositas así. Pues no es mucho la historia artística de Garagoa. A mí, yo creo que este proyecto se fundamenta, por un lado, por lo desafortunado que es, lo desafortunado digo, crear redes sociales frente a la cultura y el arte en Boyacá. Sí. Me parece muy interesante como todo este concepto frente a los personajes, o sea, ahí está el pintor, está el poeta, pero siempre me he preguntado por qué no existe una comunicación, o por qué ha sido tan difícil la comunicación entre poetas, músicos, artistas plásticos. ¿Qué es lo que hace que la gente, cada uno, se encierre a desarrollar su obra? Uno resulta solitario en un medio en donde casi está solo contra todos. Entonces, eso evita que haya conexión permanente con otras personas. ¿Cómo ven las alcaldías y las casas de la cultura, el arte y los artistas en esta región? Pues casi que la cultura está en un último plano. Digamos, aquí no estimulan una exposición, por ejemplo. No, por el muchacho que está inquieto por el teatro no tiene cómo desarrollar su actitud. Un poquito tal vez la música, porque es como más social, ¿no? Destacan un poquito más los músicos. Pero del resto, digamos que prácticamente se hacen al escondido, no surgen, precisamente por la falta de medios para surgir. Pues mi apreciación es esa.
tantos años de vivir en Garagua. O sea, yo agradezco la entrevista porque de cierta manera, pues para mí fue uno de los primeros referentes frente al arte acá en Garagua y que de cierta manera también inquietó estudiar artes plásticas. A mí me parece, a mi parecer, ¿no? Que la Bienal que hubo en 1991 marcó mucho en mi vida porque ahí fue donde yo decidí pues estudiar artes plásticas. Le debo como a ese momento. Por eso me parece muy importante que los espacios culturales, artísticos, sociales, todo lo que implique como redes, se consoliden, digamos, en el Valle de Tenza o si se puede en Boyacá. Frente a las nuevas miradas, a los nuevos artistas, también podríamos comentar sobre ese diálogo que hemos tenido que pues en algunas ocasiones ha sido más como más cercano, otras pues hemos pues por nuestros trabajos, nuestros tiempos. ¿Cómo ha sido esa relación y qué ha enriquecido también como esos procesos personales tuyos? Sí, pues cuando uno esté, digamos, logre contacto con otras maneras de hacer y otras ideas, pues de todas maneras eso va enriqueciendo el pensamiento propio, porque son datos, son como referentes que uno ve de su obra y uno analiza y ve que ese referente pues le va a servir para ciertas composiciones, para el desarrollo de la vida artística, pues eso es muy nutritivo para el arte, ¿no? Y digamos, pero como estamos hablando de la precariedad de esas facetas aquí en nuestro municipio, pues a uno casi que le toca, y vuelvo a insistir, casi que le toca solitario, digamos, muy aparte de todo el mundo y muy personal el desarrollo artístico. Hay una nueva etapa que también me parece muy interesante. Me gustaría que hablaras sobre tu hija, Carolina, y cómo ella también pues, se deja permear de toda esta sensibilidad artística y pues termina estudiando artes en la Universidad Nacional de Medellín. ¿Cómo ha sido ese acercamiento y esas nuevas miradas? Porque pues eso también te retroalimenta. Sí, digamos que como ella vivió toda la infancia en medio de cuadros, de pinceles y de cuestiones artísticas, pues ella también tiene su inclinación, tal vez por los genes y otro poco por la ideología, ¿no? Ella tiene mucha imaginación, terminó ya su carrera de artes plásticas, se especializó en producción audiovisual y es muy inquieta. Ha hecho ya varias exposiciones en Medellín, ella vive allá actualmente, y pueda que le vaya bien. Yo sé que le va a ir bien porque, digamos, es muy inquieta e inteligente en sus cuestiones. ¿Hay algún momento, alguna experiencia sobre esas confrontaciones frente a lo que tú haces y lo que ella está desarrollando? ¿O han podido...? Porque son dos miradas diferentes de la... Sí, sí, exactamente. Ella pues considera que lo que yo hago está out, ¿sí? Por lo clásico, por el estilo. Ellos ya tienen otra concepción del arte, ya un poco más conceptual, o enteramente conceptual. Ya viven con sus instalaciones y el lenguaje moderno. Entonces es como una brecha que hay entre una generación y otra, ¿no? Pero de todas maneras está ahí la sensibilidad, que es lo que prima en todas las ramas del arte. Y eso, digamos, va de la mano con todas las cosas que cada uno hace. Pues eso es lo que he visto entre las dos generaciones, que sea el arte en la rama que sea, la persona con sensibilidad la capta y la entiende. Hay una pregunta ya para terminar la entrevista. ¿Cuál ha sido el cuadro que más ha aceptado la gente y que gusta más? Esa sería una pregunta. Y una segunda pregunta, ¿cuál es el cuadro que más te gusta? Una cosa es lo que pues, la comunidad, ¿sí?, se siente identificada, y la otra es, pues a mí me parece que tal cuadro. Pues digamos, durante la vida uno ha desarrollado diferentes temas, porque algo que sí me ha caracterizado es explorar muchos frentes, ¿no? Muchas formas de hacer, inclusive en cuanto a técnicas y temáticas. Y en cada una de ellas, pues, hay ciertos cuadros que son los que más le llaman a uno, digamos, el ego, ¿no? Es decir, este quedó más o menos como yo lo quería, porque uno nunca tiene la obra perfecta.
uno nunca logra eso. Hay algunas obras que uno les tiene más cariño, claro que para uno todas las obras son como hijitos, pero hay unos que le tienen uno más cariño por lo que representa, por el momento, por la inspiración que se tuvo, por el logro en la parte técnica. Y sí, digamos, dentro de toda la obra, lo que más me ha gustado es la parte esotérica, donde trato, así sea el paisaje, así sea un bodegón, así sea un retrato, pero trato de que trascienda como al sentimiento del espectador. Eso es lo que más me fascina, digamos, de la temática, que, digamos, la parte esotérica hace que la gente capte con sus propios sentimientos lo que quiso decir el artista. Esa es como una comunicación que hay entre el artista y el espectador. Y de las, bueno, esa es la parte tuya. Y la comunidad, ¿cuál ha sido como la que dice, oye, me gusta muchísimo esto? Sí, hay varios temas, pero más que todo yo les llamo las figuras que se ven en los paisajes, que las llamo omnipresencias. Digamos. Eso lo hago es como porque haya una interrelación entre el hombre, la naturaleza y los planos del más allá, ¿no? Como que para que haya trascendencia del pensamiento, de la cuestión artística. Y eso lo capta muy bien la gente. Inclusive le dicen a uno, eso es lo que lo identifica a usted. Esa parte es, digamos, mística que le ponen los cuadros. Chévere. Yo creo que pues agradezco también pues el espacio que nos has brindado, el acercamiento frente y pues conocer un poco más de tu obra. Nosotros pertenecemos a un grupo que se ha consolidado en el Valle de Tenza que se llama No Todos Somos Más. Pues, en este momento está radicado en Guateque. Tenemos un grupo base bueno, de muchos jóvenes, adicional también como gente en Bogotá que nos está apoyando y en este momento también en Medellín. O sea, el grupo va creciendo y la idea es como crear redes sociales. ¿Redes sociales para qué? Para poder comunicarnos, para poder enterarnos, para poder contarnos qué es lo que estamos haciendo. Y hemos desarrollado con ellos pues, unas inquietudes frente a 3 ítems que me parecen muy importantes tocar, que tienen que ver con arte, con tecnologías y con las comunidades. Hemos desarrollado ya varias acciones y entonces pues entre ellas está apoyar a la Red de Artistas de Boyacá, que es un proyecto pues, de acercamiento y de trabajo de campo, que es lo que estamos haciendo acá y que ellos nos están colaborando pues, de una manera muy de ellos, de cariño y de enamoramiento para ese apoyo de registro audiovisual, pues para que esto quede montado en internet y si hay una sistematización de las entrevistas. Entonces de verdad que le agradecemos de parte de No Somos Más pues este espacio que nos brinda. Entonces pues acá te presento a Edison, a Carmen que ya lo conoces, y a Erika. Lo bueno es que son varias culturas que están asociadas, hay pues un grupo grande que estamos ahí trabajando de una manera de bastante corazón y muchísimas gracias maestro. Pues para agradecerles de verdad la entrevista porque me parece muy interesante esa nueva forma de pensar sobre el arte, porque eso de verdad que une a las personas en sus pensamientos, ¿no? Porque digamos en este momento que estamos tan desunidos, que haya una organización que trate de vincularlos a unos con otros, pues eso ayuda a la integración y a muchas otras cosas que se podrían lograr. Claro, y en eso estamos, y creo que y en eso pues también, Nodos es un grupo independiente. En este momento hemos podido consolidar el grupo de Medellín, en la comuna cuarta, que ha sido muy interesante. Los chicos de acá han podido viajar a Medellín, interactuar con los jóvenes de Medellín. También hemos trabajado en varios municipios del Valle de Tenza, y vamos a empezar a trabajar en municipios alrededor de Tunja, que ya pues la misma gente como que nos van llamando y esto. Me parece muy importante esto porque desafortunadamente yo viví otra época y a veces era muy difícil consolidar grupos y pues creo que conoces algunas cosas cuando yo estaba en el grupo de teatro y con los jóvenes haciendo cosas hace como 10 o 12 años, 15, no sé, el tiempo pasa, es muy rápido y es muy chévere como que se sigue consolidando eso y el arte pues yo siempre lo he tomado con esos tres ítems y irlo pues desarrollando como esas inquietudes. Me parece muy importante porque entre todo ese transcurso conocí gente muy especial y muy
con un talento increíble, pues entre ellos pues está el maestro Pablo Ávila y todo ese grupo de gente maravillosa que tiene Garagoa, que desafortunadamente cada uno está trabajando por su lado, pero qué bonito poder pues interactuar, hablar. Es tan sencillo como tomarse un tinto, ¿sí? Sí, y esa parte hace, de verdad que hace mucha falta, porque recuerdo hace, como decía, unos 10 años antes, había una unión muy bonita, donde uno hablaba con el de Tunja, con el de Sogamoso, con el de otras regiones, muy fácilmente porque habían encuentros culturales y había la oportunidad de exhibir con ellos, de compararse tal vez, de mirar las diferentes cosas que cada quien hace, pero de un tiempo para acá eso se está acabando. Ya por lo menos a uno no lo invitan a una exposición en Tunja, o no hay alguna cuestión. El Festival del Arte, de la Cultura, ya es para los extranjeros, no es para los boyacenses, y cuestiones así. Entonces eso hace que la gente se vaya enquilosando. Entonces de verdad pues estamos en eso, la idea es seguir conversando con el maestro y pues buscar los espacios y pues creo que no olvidar el momento de un tintico, un chocolatico, alguna cosa que nos acerque. Sí, esos son los momentos que no se olvidan y que consolidan una amistad. Muchísimas gracias, maestro.